Hola, ¿quieres saber más sobre sucursales de sociedad extranjera? Nicolás Espinosa, Laura Villa e Isabel Díaz te vamos a explicar. ¿Qué es una sucursal de sociedad extranjera? Bueno, son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad para el desarrollo de su objeto social, razón por la cual no gozan de una personería jurídica distinta a la de la sociedad principal, lo que quiere decir que la sucursal y la sociedad, que sería su oficina principal, son la misma persona jurídica y por lo tanto la sucursal en ningún caso tiene capacidad legal superior o diferente a la de su oficina principal. El Código de Comercio establece también que para una sociedad extranjera puede desarrollar negocios de carácter permanente en Colombia, debe establecer una sucursal con domicilio en el territorio colombiano. Pero ¿puede una sucursal de sociedad extranjera tener personería jurídica? La respuesta es no. La sucursal de sociedad extranjera no cuenta con personería jurídica que sea diferente a la de la oficina principal. Se puede decir que la sucursal de sociedad extranjera es una extensión de la compañía extranjera y no tiene capacidad legal superior o diferente a esta. Y seguramente también se estarán preguntando qué se debe hacer para tener una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Pues les contamos que según el Código de Comercio, para que una sociedad extranjera pueda desarrollar sus negocios permanentes en territorio colombiano, esta debe abrir una sucursal que su domicilio esté en territorio nacional. Pero, ¿qué quiere decir el Código de Comercio con negocios permanentes? Según el artículo 474 de este, se entiende como negocios de carácter permanente las actividades como abrir en Colombia algún establecimiento mercantil u oficinas, aunque solo sean de carácter de asesorías. También la intervención de contratistas en la ejecución de obras o la prestación de sus servicios. Y por otro lado, cualquier actividad que tenga que ver con el manejo de dinero de fondos de ahorro privado, entre otras actividades. La sucursal de sociedad extranjera debe constituirse como una escritura pública y se preguntarán, ¿qué es una escritura pública? La escritura pública no es más que un instrumento notarial que contiene las declaraciones de las personas que intervienen en el acto con el fin del cumplimiento de los requisitos que la ley contempla para cada acto en particular. ¿Qué debe contener? La resolución de apertura debe contener por lo menos la siguiente información: el nombre de la sucursal, los negocios que se proponga desarrollar, el monto del capital asignado y el originado en otras fuentes si lo hubiere, y el domicilio de la sucursal. Ahora tenemos que ver cómo es la matrícula y el registro de esta sociedad. Para empezar, tenemos que saber que la sucursal de sociedad extranjera se debe matricular e inscribir en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de la ciudad donde van a tener su domicilio físico. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos y ciertos documentos que tienen que estar inscritos en la escritura pública bajo una notaría, que son los documentos de fundación y estatutos de la sociedad extranjera, una copia de los documentos que acreditan la existencia de la sociedad extranjera expedidos en el país de origen por el organismo con el correspondiente certificado de apostillaje, que lo certifiquen en su respectivo país de origen de la sociedad. También tiene que tener una copia del documento resolución proferido por la sociedad extranjera, en la cual se acordó el establecimiento de una sucursal en Colombia, en el cual deben contener ciertos aspectos como lo son el nombre de la sucursal, que antes de eso tienen que asignar el nombre y tienen que verificar que no haya sido registrado anteriormente o que exista alguno similar. También los negocios que se propongan desarrollar, indicando cuáles van a ser sus actividades. Aparte de esto, tienen que decir cuál es el monto del capital asignado a la sucursal y el origen de las fuentes. Por otra parte, tenemos que también tener el lugar escogido como el domicilio de la sucursal. También la duración del negocio en el país y cuáles son las terminaciones de los mismos. Ahora, para hacer el registro de la inversión extranjera, las divisas que ingresen al país que se tienen como capital asignado de la sucursal deben registrarse como inversión extranjera ante el Banco de la República. Estas tienen que ser registradas mediante
los intermediarios del mercado cambiario debidamente autorizados en Colombia para esto o a través de las cuentas de compensación registradas ante el Banco de la República. Nos imaginamos que te preguntas cuál es su sistema de representación. Pues te contamos que la sucursal de sociedad extranjera debe designar un mandatario general. Este será el representante en todos los negocios de esta sociedad en el país. Esta figura, el mandatario, tiene la facultad para realizar todos los actos del objeto social de la sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente. Todo esto está establecido en el numeral 5 del artículo 472 del Código de Comercio. Ahora, si llega a existir una reforma en los estatutos de la oficina principal o de la resolución de incorporación de la sucursal en Colombia, se debe protocolizar en la notaría del domicilio de la sucursal, previa a la legislación de los documentos otorgados en el exterior. Ya que la sucursal de sociedad extranjera es un establecimiento de comercio, sus órganos de dirección y administración corresponden a aquellos de su oficina principal. Sin embargo, para efectos de presentación de la sucursal existe un mandatario general que cumple las funciones de administración del establecimiento y representación frente a terceros de la sociedad extranjera a la cual pertenece. ¿Y cómo se toman las decisiones en las sucursales de sociedades extranjeras? Pues el mandatario toma las decisiones administrativas que estén estipuladas en sus facultades. Y el órgano competente, que podría ser la Junta de Accionistas o la Mesa Directiva, toma todas las decisiones importantes de acuerdo con las normas del país de origen de esta. Ya que la sucursal es una extensión de su oficina principal y depende de ella para subsistir, esta se liquidará según las causales que, para tal caso, se hayan pactado para la oficina principal. Además de esto, le resultan aplicables las causales generales de disolución de las sociedades comerciales colombianas, en razón a su asimilación a las mismas siempre que resulten compatibles con su naturaleza jurídica. La utilidad se debe liquidar de acuerdo al balance del fin de la actividad. Por lo tanto, la sucursal no puede hacer avances futuros a las oficinas principales, pues al final se comparan las transferencias de utilidades con los resultados financieros.